que queda allá, pueden ver únicamente la esquina. Y bueno, la palabra forum o foro, o domus o domo, en latín significa también casa. Entonces, bueno, esto se conoce como el foro imperial o la casa del Imperio Romano. Ahora, esto fue el centro de la política, de la religión y de la finanza romana por un poco más de 1500 años también. Ahora explico rápidamente, este sería como el centro geográfico del valle, compuesto por las famosas 7 colinas de Roma, únicamente que no son 7, son 18, solo que los romanos eran y siguen siendo muy supersticiosos, y para ellos el 18 es un número de mala suerte, y el 7 es de buena suerte, entonces no sé por qué, bueno, son 7 colinas de Roma. Ahora, la colina palatina es la más alta y céntrica de las 7 colinas, aquí estaban los latinos, y la colina capitolina, que es donde está este edificio ahorita con el campanario, que actualmente, perdóname, son las oficinas del Ayuntamiento de Roma. Está construido encima de la colina capitolina. Ahora, yo este tour, como les dije, lo hago al día 3 o 4 veces. También luego me echo un Vaticano antes o después. Y me canso yo de repetir la misma cosa, abrirme por la misma ruta, siempre me voy por diferentes partes y cuento diferentes cosas. Ahora, el foro romano no tengo escapatoria, obviamente. Aquí les puedo contar de la leyenda de Rómulo y Remo, a quienes odio con pasión y locura. También les puedo contar de, bueno, historia de cada edificio, de por qué fue construido, qué pasó ahí, cosas como datos históricos interesantes. Les puedo también contar como de la caída de Roma y cómo una de las culturas más importantes que hubo en este mundo, que dominó más de la mitad del planeta, quedó así. Entonces, bueno, díganme, o quieren que les dé un popurrí de todo lo... Odio la palabra popurrí, pero es como un mix de todo lo que les acabo de mencionar. ¿Sí? ¿No? Pues díganme, ¿qué les interesa más? ¿O no? ¿O me aviento ya y me avientan monedas? Un mix, ok. Bueno, como odio a Rómulo y a Remo ya para este punto, pero bueno. Es más que una cosa histórica, es una leyenda. Ahora que les quede una cosa muy clara, esta leyenda fue como exacerbada o exagerada por los etruscos para darse como un origen divino. Porque bueno, como la genealogía de este origen divino llegaría hasta Venus. Entonces, bueno, supone que los romanos son descendientes de Venus, vía su nieto que es Marte. Entonces, bueno, la historia comienza, la historia, mito, leyenda, comienza en el siglo 1000 a.C. Aquí estamos con Eneas, que es un hombre troyano, es el hermano chico de Paris y es el último príncipe de Troya que sobrevive en la guerra con los espartanos. Hay un Eneas de Virgilio que está basado en este Eneas, pero tiene como superpoderes de argonauta, entonces no es para que quede un poco claro. Ahora, Eneas escapa de Troya, llega hasta acá y aquí establece la tribu de los latinos. Ahora, unos años después de Eneas viene un descendiente suyo que se llama Numitor, que es rey de los latinos. Numitor tiene 6 hijos varones, una hija llamada Rea Silvia o Silvia Rea. Yo prefiero llamarla Rea Silvia porque Silvia Rea suena como una enfermedad espantosa. Y bueno, aquí es bueno, también tiene un hermano bastante maligno que se llama Emilio. Entonces un día Emilio decide asesinar a los hijos varones de Numitor, lo quita del trono, lo hace a un lado y se queda él con el poder. Ahora, como en aquel entonces las mujeres no podían heredar, o bueno, no valían mucho, o heredar cosas como un reino, pues a Rea Silvia la fuerza en convertirse en una virgen vestal. ¿Saben lo que son las vírgenes vestales? ¿No? Bueno, las vestales son la religión más antigua que hay en Roma, data también del 1000 a.C. aproximadamente. Son como una pequeña secta pagana, como de sacerdotisas. Ahora, escogían ellos a 5 o 6 niñas pequeñas de 3 o 4 años, les daban un mandato divino para ser vírgenes vestales de 30 años, y durante 30 años tenían que servir a la Vesta y permanecer vírgenes. Si eran descubiertos de no ser vírgenes o tenían hijos, cualquier cosa, su castigo divino era ser enterradas vivas, para que vean así como de lindo que eran los romanos. Ahora, lo poco que se sabe de las vestales es que su trabajo principal o su labor más importante era mantener el fuego eterno de Roma ardiendo. Pues aquí abajo, bueno, la casa de las vestales es esta que está aquí abajo, todas las estatuas. Si quieren, les platico un poco más de esta casa. Ahorita que estamos con Rómulo y Remo. Pero básicamente su trabajo es mantener en el templo de la llama de Roma, es mantener esta llama quemando, porque la leyenda va que si se extingue la llama eterna de Roma, se acaba el imperio. Era su labor divina tener el imperio vivo con esta llama. Regresando a Silvia Rea o Rea Silvia. Bueno, aquí es como pasa la leyenda, porque un buen día desciende de los cielos el dios Marte, el dios de la guerra, y decide impregnar a Rea Silvia. Y ya tenemos a Rómulo y Remo, que son hijos de Rea Silvia con Marte. Por eso les digo que Marte es nieto de Venus. Entonces por eso es como una manera de explicar su origen divino. Ahora, bueno, como Rea Silvia es una virgen vestal y no puede tener hijos, bueno, pues tiene a Romulito y a Remito.
y para salvarse otra vez el pescuezo, creo que los pone en una canasta y los tiró al río Tíber para no deshacerse la evidencia. Ahora la leyenda sigue y por gracia divina o poder sagrado, lo que sea, un par de gemelos en una canasta de paja flotan en el río Tíber hasta los bancos del Palatino, que hubiera sido en esta orilla de acá del Palatino. Y agárrense porque se pone peor, porque ahí ya una vez aterrizados en el banco del Palatino, los adopta y los recoge una muy amorosa, muy afectuosa y muy maternal loba, que los adopta, se los lleva a su cubil o su cueva que está por allá, y los salva de una muerte atroz, ya sea ahogados o la intemperie o con animales no míticos que los hubieran devorado. Bueno, ahora se convierte un poco en una telenovela porque ahora los adopta un pastor, y ahora son los herederos del trono latino que viven secretamente como pastores y a escondidas del tío, en lo que crecen y se hacen hombres y demás. Se enteran de lo que pasó con el tío, lo matan, le quitan el poder, se convierten en reyes de los latinos. Y bueno, les digo como la versión resumida de todo esto, porque hay muchas versiones de esto que son muy largas y complicadas. Bueno, ya como reyes de los latinos, bueno, Rómulo se pelea con Remo por X, Y, Z motivo, lo mata y luego se convierte en el primer rey de los romanos. Ahora les digo estas diferentes versiones porque hay de la versión que va desde que Remo nunca tuvo un conflicto con su hermano, vive una vida larga, placentera, muere de viejo, y bueno, y Roma, ¿no? Entonces, bueno, la versión más aceptada de todo este mito, leyenda, novela, es que los hermanos se pelean por su origen. Rómulo quiere seguir siendo el rey de los latinos y seguir con el linaje latino aquí en el Palatino. Y Remo, bueno, que resiente mucho el hecho de que fue tirado al río por su gente, pues los odia. Y él, como es bueno, de sangre real, tiene derecho a hacer su reino, quiere hacerlo en la colina Aventina que queda para allá, lo más lejos posible de los numerosos latinos. Pues se pelean. Ahora en la historia hay varias historias que van con oráculos, les dan augurios, se construyen murallas, se acaban litigando por X, Y, Z motivo y Rómulo mata a Remo. Ahora también, bueno, Roma, el origen de la palabra Roma. Mucha gente piensa Rómulo Roma, es como lo más lógico. Los reyes son muy humildes por lo general y siempre nombran a sus cosas después de ellos. Eso es lo que aquí, bueno, como es un personaje que hicieron un mito los etruscos, bueno, también les digo que antes del emperador Tiberio, que es el que de hecho nombra al río Tíber como tal, el Tíber se conoce por su nombre etrusco, que es el río Romer, y es mucho más lógico, mucho más factible que toda esa área se llame Roma por el río Romer, que por un tipo mítico que igual existió, no, y que forman toda una loba ficticia. Bueno, ¿cómo la ven? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? ¿Ya quieren que me aviente? ¿O todavía no? Bueno. Ahora, ya que les cuento de la creación de Roma, ahora les voy a contar de la caída de Roma. Ahora, Roma, como lo ven así, empieza toda la historia en el siglo V. Ahora, aquí es donde llega la segunda invasión barbárica a Roma. Ahora les doy un poco de referente. Esto se da porque, bueno, ya tuvimos a Constantino en el siglo IV. Constantino instaura su imperio católico cristiano allí en Roma. Luego el señor decide mudarse a Constantinopla para dirigir todo desde allá. Y se lleva con él todo el poder militar, político, etcétera, todo a Constantinopla. Ahora, Roma en este periodo baja de una población de 1,5 millones a 250,000 personas. Porque la gente que, bueno, trabajaba para el sistema se va con Constantino. Y bueno, si ustedes recuerdan un poco de historia, Roma, desde los latinos y latinos, son constantemente atacados por bárbaros, quienes están cachando fuera siempre, y así empiezan a expandirse como imperio, luego se convierten en colonialistas. Pero bueno, ya que está el imperio muy débil, no tienen ejército, pues los bárbaros se empiezan a cerrar más. Ahora, esta segunda oleada de bárbaros, ahorita hay una discusión muy fuerte entre historiadores de quiénes son y por qué vinieron, etcétera. La versión en texto actualmente es que eran visigodos y tribus germánicas del norte, pero hay cosas que no cuadran porque era como gente muy salvaje, bárbaros, es la palabra en latín para un hombre barbudo. Igual aquí vemos varios bárbaros, incluido yo. Pero bueno, hacen cosas como dejar sin tocar las únicas dos iglesias que Constantino proclama aquí abajo en el Foro Romano, que son este templo de Rómulo y el Senado de Julio César. Igual el arco de Constantino está en un solo rayón, porque bueno, son salvajes que o respetaban el poder de la Iglesia Católica Romana o a Constantino, o como muchos cosas no cuadran, en fin. Como parte de esta invasión y destrucción llegan y arrasan con Roma. Roma era una ciudad muy rica, muy poquita gente, no tenía ya un ejército funcionando. La primera horda grande bárbara 50 años antes con Gengis Khan, y ahí cuando Cáceres y Polus los paran en las puertas de las murallas de Roma y los mandan fuera. Pero bueno, ya 50 años después ya no hay Cáceres y Polus, ya no hay ejército, y estos bárbaros entran prácticamente como Pedro por su casa a Roma. Bueno, se ponen a destruir todo, se ponen a robar, a saquear, a quemar, a violar, a matar. Y en lo que están destruyendo Roma también destruyen toda su infraestructura, que incluiría los acueductos y la cloaca máxima. Ahora, ¿saben lo que era la cloaca máxima?
Bueno, la cloaca, La alcantarilla. la palabra en latín, es el desagüe romano. Los romanos, o el drenaje romano. Los romanos tenían agua corriente en sus baños, tenían plomería y tenían un desagüe o drenaje para millones de personas, que era bastante grande. Entonces, bueno, con acueductos destruidos, el caño tapado, pues Roma se empieza a inundar. Adivinen de qué. Siempre espero que alguien diga algo para no la palabra, pero ahora nada más puras risas. Ahora, si ven esta iglesia que tiene una colonada del templo romano al frente, y miren una tercera parte de la altura de este edificio, es el nivel donde llegó esta inundación de aguas negras romanas. Ahora, se calcula que después de tan solo un año, por el sol que hay en Roma y por el calor que hay en Roma, se seca y se sedimenta. Y aquí es donde cuando Roma queda cubierta o sepultada. Un pequeño paréntesis, ahorita me estaba como que releyendo un libro de historia que tenía yo de cuando era más joven y ya me di cuenta que es una cosa que creo que pasa en todo el mundo. Que dicen que Roma queda sepultada o cubierta, pero nunca dicen de qué. No sé si se encuentran algún libro de historia viejo en su casa, leanlo y igual se van a reír un rato y se van a acordar de mí. O no, me digan, mexicano estúpido que nos mandó en Roma. En fin. Ahora, este es el periodo que es un periodo como de unos 1100 años, que se llama el periodo del expolio, en el que Roma se abandona, queda cubierto de esta cosa seca, y aquí es cuando la gente empieza a robarse el mármol que queda aquí abajo, los tesoros que están aquí abajo, como robo hormiga. Ahora, hay muchas teorías locas, he oído gente decir que el mármol lo pusieron todo en el Vaticano, y bueno, es que lo pusieron en una bodega gigante con 1000 años y lo hizo en el Vaticano, pues no, ¿verdad? Entonces, bueno, esto era como la cantera ilegal de Roma. La gente, en vez de irse a Tivoli y comprarse una placa de mármol, venía aquí y se la robaba. Era mucho más barato. Entonces, ¿dónde quedó? Sí, en iglesias, en casas, en fuentes, donde haya mármol, había mármol de acá. Igual en el Vaticano. Igual he oído gente que han dicho que el victoriano, la cosa está blanca, espantosa, está hecha con el mármol de los romanos, de una barbarie, ¿no? Y es de 150 años el edificio, entonces. No es posible. En fin, el siguiente cambio grande aquí pasa con la iglesia, con el Papa Benedicto, no el que está ahorita, con el 14, siglo XVII. Ahora, Benedicto decide proclamar al Coliseo como lugar sagrado, lugar santo, en honor a los mártires que se mueren ahí en la arena, sin ningún tipo de dato duro o evidencia, ¿no? Se le ocurrió hacerlo, ¿por qué no? ¡Pum! Y bueno, como los papas eran como los reyes de Roma o del territorio que la iglesia conquistaba en aquel entonces, pues la gente lo respetaba mucho y se dejan de robar acá las cosas. También es como el primer intento que hacen de preservar toda la zona arqueológica. Ahora, los papas hacían sus campañas políticas básicamente primero construyendo obras públicas, poniendo placas con su nombre para hacer su publicidad. Luego en el Renacimiento pasan a ser patronos del arte y como que se hace un poco más sofisticada su campañismo político. Pero bueno, así empiezan. Y es una labor muy tardada con cada papa, muy lento, muy lento, muy lento. Y como ven el foro romano ahorita, hoy en día todo esto lo acaban en los años 30, pero la excavación comienza en los 20. ¿Alguna idea? No. Bueno, Mussolini, otra vez. Si recuerdan, como la base o los fundamentales del fascismo están en todos los símbolos militares romanos, del ejército romano, las águilas, las fascias, las falanges. Entonces, hasta Hitler no usa, nada más usa el águila alemana en vez. Qué autona, disculpa. Ahora, Mussolini le quiere sacar como el más jugo posible a todos estos los romanos y decide excavar el área masivamente. Solo que al hacer esto, corta el foro romano y acaba destruyendo como el 20% del foro romano original, como la ven. Ahora, seguramente habrán visto, porque de ahí en todas partes salen, los filmados en blanco y negro de los soldados, bueno, las columnas de los italianos que están marchando en desfiles de la Segunda Guerra Mundial con Roma antigua como fondo. Ahora, esto va a ser en esta calle, que es la vía de los foros imperiales. Ahora, esta calle la manda a construir Mussolini a propósito, con la idea de hacer estos filmados para demostrar que su ejército iba de Roma antigua a invadirse al futuro. Y bueno, lo que hace el hombre es, bueno, corta el foro romano original, deja 30% del foro romano original de aquel lado de la calle y, bueno, destruye 5% automáticamente haciendo el camino y deja el 65% restante de este lado. ¿Cómo la ven? Lindo Benito, ¿no?